Si quieres cultivar en casa pero no tienes mucho espacio, hoy te explicamos cómo puedes hacer un huerto vertical urbano para tu pared súper sencillo en Agricultura Urbana. Bueno, pues para montar este sistema lo que necesitamos es nuestras plantas, que en este caso tenemos fresa blanca y romero, perlita, paja, sustrato, 2 botellas tipo garrafa como estas, un rotulador, un palillo, un cúter y un taladro. Lo primero que vamos a hacer va a ser marcar en las botellas dónde vamos a cortar con el cúter, porque tenemos que hacer una abertura aquí por donde va a salir la planta, y para ello vamos a utilizar de medida pues, la propia planta. Aquí abajo vamos a colocar primero una pequeña capa de perlita y aquí será aproximadamente donde pongamos nuestro sustrato y donde trasplantemos, pues en este caso, nuestro romero. Entonces, tomando de que desde aquí sería la perlita, ponemos aproximadamente a esta altura lo que viene siendo el romero y sabemos que la abertura tendríamos que hacerla desde aquí hacia arriba. Bueno, ya hemos hecho las 2 aberturas grandes en las botellas y en una de ellas, solo en una, hemos agujereado la parte de abajo, del tamaño del tapón, para que después puedan encajar una botella con la otra. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar los tapones de las 2 botellas porque necesitamos agujerearlos con ayuda del palillo. Cuando ya tengáis los 2 tapones agujereados, así, vamos a colocarlos. Uno lo podemos colocar ya directamente en la botella que tiene el agujero por la parte de abajo, la cerramos, y el otro lo vamos a colocar después de meter la botella así. Y así sería la estructura del sistema. Ahora vamos a montar cuál sería un poco la estructura de tipo de sustrato, pues para que se mantuvieran las plantas correctamente. Lo que vamos a hacer va a ser llenar como de perlita aproximadamente hasta aquí y luego todo esto de sustrato, que es donde vamos a trasplantar nuestras plantas en el futuro. Y ya para terminar vamos a poner por último el acolchado. Esto lo que va a hacer va a ser pues, mantener la humedad dentro de lo que viene siendo la maceta, de evitar también que nos salgan pues malas hierbas más rápidamente y pues, proteger en general un poco la planta. Si lo que elegís son plantas que sean que no necesiten mucho riego, pues os recomendamos que igual no pongáis el acolchado, porque al mantener tanto la humedad igual puede ser un poco más que beneficioso, perjudicial, para que lo tengáis un poco en cuenta. Pero en general a la planta le va a venir muy bien porque así no están las hojas en contacto directo con el sustrato y pues así evitas que se pongan malas. Bueno, pues así ha quedado nuestro sistema. La verdad que estamos súper contentos porque quedó chulísimo y lo bueno que tiene, como os decíamos antes, es que se puede colgar en una pared. Así que nada, esperamos que lo hagáis y os guste. Y nos vemos en el próximo vídeo.